Muy buenas tardes para todos los estudiantes de segundo semestre del municipio de San José de Fragua. Es un placer estar con ustedes el día de hoy realizando la asesoría de sus momentos de autoaprendizaje. En este primer momento de autoaprendizaje ustedes han estado trabajando desde la unidad de investigación pedagógica, particularmente en los avances en el primer momento de autoaprendizaje. Quiero que en el día de hoy reflexionemos un poco respecto a la lectura y comprensión de la guía didáctica, y para ello les invito a que retomemos la estructura de cómo se organizó el bloque programático. Habíamos planteado que inicialmente íbamos a abordar un eje problemático que se llama cómo los diversos contextos socioeconómicos de la región inciden en las características del proceso de socialización primaria para la formación integral de las infancias. Que para eso, en un primer momento que corresponde a las 2 primeras semanas, iríamos a estar haciendo un proceso de revisión de documentos, iríamos a delimitar los antecedentes de investigación y los referentes teóricos, y luego también nosotros iríamos a comenzar a acercarnos a un contexto en particular para comenzar a hacer una práctica de investigación. O sea que simultáneamente, como vamos avanzando en el curso de investigación y vamos conociendo qué es la investigación pedagógica, vamos implementándola en un proceso investigativo práctico que corresponde a ir a indagar en un contexto en particular. El contexto para el desarrollo físico y biológico del niño es lo más importante que hay que tener en cuenta en estos contextos. O sea, cómo se dan esos procesos de desarrollo integral del niño en los diferentes contextos que vamos a indagar. Durante el primer encuentro realizamos un ejercicio práctico para poder sortear las diversas poblaciones que vamos a trabajar por grupos NET. Sorteamos, algunos NET les va a corresponder trabajar la población indígena, otros NET la población afrodescendiente, otros la población en zonas de alto riesgo ambiental, otros NET la población víctima del conflicto directo, otros población en condición de desempleo, otros NET población madre cabeza de hogar, otros población de adulto mayor con presencia de infancias y otro población con necesidades básicas insatisfechas. Ya se hizo la distribución de esos NET como algunos de ustedes se conformaron, pero en este momento todavía se pueden reestructurar los NET de trabajo por algunas circunstancias que se hayan presentado, no se entienden entre los NET, tienen mucha dificultad para comunicar y compartirse materiales, entonces es posible hacer algunos ajustes, esos son importantes comunicarlos al profesor Yesir o a mi persona para poder realizar ese proceso de ajustes a la conformación de los NET. Espero también que en el día de hoy, a este momento, ya hayan abordado directamente algunos elementos fundamentales que tenían que abordar desde la unidad de investigación pedagógica, y un elemento fundamental sobre el cual establecimos acuerdo en el encuentro era que iba a haber una participación permanente en los foros de asesoría y en la construcción colectiva de conocimiento. Se ha planteado un foro para la participación de ustedes en esa construcción colectiva de conocimiento, y me he encontrado con la sorpresa muy ingrata de que no ha habido acceso de ningún estudiante a este foro. No es posible que construyamos colectivamente lo que es la conceptualización de lo que implica la investigación pedagógica si por un lado no abordan ustedes la lectura del material y por otro lado no participan en el foro. Yo espero que en lo sucesivo, en este tiempo que queda del primer momento de autoaprendizaje, ustedes aborden la lectura de los materiales y aborden también el ingreso al foro de por lo menos 2 o 3 ingresos por cada estudiante. Esos ingresos en la participación no es que sea una obligación, es una necesidad para ustedes para poder tener una asesoría permanente de parte de su asesor. Entonces, vamos a hacer los acuerdos. Yo
Inicialmente les dije que la participación en el foro tiene un valor del 30% de la nota de primer momento de autoaprendizaje, así que es obligatorio que cada estudiante participe del foro, por lo menos con 2 o 3 ingresos. Respecto a la lectura de los materiales, pues estamos abordando en este momento la lectura de Daniel Bear Rivero, Metodología de la Investigación. Estamos abordando las páginas de 7 a la 32. En esas páginas ustedes han encontrado temas muy importantes como qué es el conocimiento. ¿Por qué? Cuando se aborda la investigación pedagógica, lo primero que tenemos que pensar es que ¿qué es investigación o para qué se investiga? Y se investiga es precisamente para llegar al conocimiento. La investigación es un proceso que es sistemático, que es continuo, que es permanente, que tiene unas normas, que tiene unos parámetros, que tiene unas reglas, ¿cierto?, para llegar al conocimiento. Y entonces, en ese sentido, se está abordando qué es el conocimiento. También se aborda en esas lecturas qué es teoría. También se aborda qué es ciencia. ¿Y cuáles son los requisitos científicos de una ciencia? Yo les estoy invitando desde el día de hoy a que en este momento que están abordando la clase, cada uno de manera individual en una hoja, me escriba lo que ha logrado comprender de lo que es conocimiento, qué es teoría, qué es ciencia y cuáles son los requisitos científicos de una ciencia. Esa conceptualización que ustedes van a hacer en esa hojita, espero me la envíen con la persona que va a llegar para asesorarlos a ustedes. Y pueden hacer uso de sus apuntes, lo que tienen de sus lecturas, los resúmenes que tienen de sus lecturas en sus cuadernos, agendas o bitácoras. Y de esos apuntes es que van a sacar la conceptualización de conocimiento, teoría, ciencia y requisitos científicos de una ciencia. También estamos abordando el eje subproblémico, cómo, desde qué enfoque y referentes se construye un proyecto de investigación para caracterizar el proceso de socialización primaria y su incidencia en la formación integral de la infancia y su influencia en el desarrollo integral del niño. Entonces, para poder abordar esos aspectos, considero muy, muy esencial que ustedes en esa construcción de la estructura de ese texto que están abordando en el primer momento de autoaprendizaje, que tienen que ir organizando sus ideas, los diversos tipos de argumentos que están organizando, los organicen en una estructura, en una red semántica, en un cuadro resumen, organicen esos conceptos. Inicialmente, que intenten dar como una respuesta con sus propias palabras a cómo los diversos contextos socioeconómicos de la región inciden en las características del proceso de socialización primaria para la formación integral de la infancia. Doy un ejemplo. Entonces, aquellas personas que les ha correspondido trabajar la población el contexto de la población indígena, entonces analizar cómo esas normas que existen, las leyes de orden internacional, nacional y regional que hablan sobre la población indígena, cómo ellas contribuyen a la garantía de la formación integral de los niños de las comunidades indígenas. ¿Qué aspectos esenciales tocan esas normas para los niños de las comunidades indígenas? Por ejemplo, respecto a la categoría de condición socioeconómica. Entonces, ustedes puedan tomar cómo esa condición socioeconómica que está viviendo esa familia indígena incide en el desarrollo integral de los niños y las niñas. Entonces, cómo no poder tener un techo digno, cómo no tener una alimentación digna, cómo tener una escuela, unos espacios verdes para recrearse, cómo esos aspectos están incidiendo negativamente en el desarrollo integral de nuestras infancias de las poblaciones indígenas, para el caso si me hubiera correspondido indagar sobre ellas. Vuelvo a ratificar que si a un NED
le correspondió indagar sobre la población indígena y el NET tiene 3 estudiantes. Entonces, cada estudiante debe ubicar una población indígena para caracterizarla, ¿cierto?, de manera individual. En estos momentos estamos en el proceso de construcción de manera individual. Estamos en el momento de autoaprendizaje. Entonces, cada uno debe indagarlo de manera separada. Cuando lleguemos al momento de interaprendizaje, se unirá la información que cada integrante de cada NED ha recolectado para poder sintetizarla y poder presentarla como un trabajo de interaprendizaje. En un segundo lugar, pues nos estamos preguntando qué requisitos científicos debe tener la investigación pedagógica. Entonces, esta es la pregunta que tengo planteada en el foro. Pregunta para la cual yo espero que ustedes ya tengan los elementos suficientes, los argumentos informados, los argumentos de autoridad para poder participar en el foro y me digan, Daniel de Rivero plantea que la investigación pedagógica se concibe como un proceso que es sistemático, que es ordenado y que se realiza, que lo realizan las personas para poder encontrar explicación a un fenómeno o a una problemática. Pero que lo digan directamente con una fuente, sustentado en una fuente. Por tanto, Daniel B. Rivero considera que los requisitos científicos que debe tener la investigación pedagógica para poder llegar a la construcción teórica de un conocimiento son estos y estos. Más o menos así, quiero que sea la participación de ustedes en el foro, que sea con una participación informada, con un argumento de autoridad. Así se llama, argumento de autoridad, cuando yo tomo como un referente para poder darle peso a mi argumento. En un tercer orden, estamos también sintetizando de nuestras lecturas qué normas éticas deben tenerse en cuenta para realizar investigaciones sobre problemáticas humanas. Entonces, hay que, en esa lectura que estamos abordando de Daniel B. Rivero, ¿qué normas éticas? Es cierto que la investigación pedagógica es un proceso que cualquier ser humano puede desarrollarlo y en particular nosotros, los docentes, podemos indagar sobre problemáticas particulares que se presentan tanto en el desarrollo integral del niño como en los procesos de formación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Pero resulta que indagar, hacer investigaciones sobre problemáticas humanas tiene unas características éticas. Ustedes deben identificarlas. ¿Cuáles son? Esas características éticas ustedes las van a registrar, las que han identificado las van a registrar en su bitácora, en su cuaderno, y cuando nos encontremos en el encuentro, entonces vamos a dialogar al respecto. Vamos a dialogar sobre esos apuntes que ustedes han logrado sintetizar de sus lecturas. También debemos ubicar los enfoques y referentes y características de la socialización. O sea, ¿cuál es esa mirada? ¿Cuáles son esas tendencias, esos enfoques sobre los cuales nosotros podemos pensar que es posible realizar un proceso de investigación para indagar sobre los procesos de socialización primaria? Y es ahí donde entonces vamos a tener que profundizar qué es la investigación, cuáles son los tipos de investigación existentes, ¿cierto? Y cuál es el más pertinente para nosotros indagar sobre los procesos de socialización primaria. Entonces, en ese caso, nos damos cuenta que existen 2 tipos de investigación, la cualitativa y la cuantitativa, ¿cierto? Y que cada tipo de investigación en sí tiene unas diferentes miradas, unas diferentes tendencias. Entonces, esos son los enfoques. Enfoque descriptivo, el enfoque analítico, el enfoque cualitativo, ¿cierto? Entonces existen una cantidad de enfoques, está la investigación, acción, participación, la investigación etnográfica, la investigación de estudio de caso. Esos elementos los están encontrando ustedes en el momento que están abordando las lecturas del libro Metodología de Investigación de Daniel B. Rivero. Yo también espero que ustedes profundicen muy bien
en esos procesos, ¿cierto? En donde ustedes claramente puedan profundizar, ¿cierto? Sobre el conocimiento. Que logren encontrar que el conocimiento, existen dos tipos de conocimiento. El conocimiento científico y el conocimiento empírico. Y que puedan ustedes encontrar mucha claridad sobre lo que significa el conocimiento empírico. Entonces, el conocimiento empírico lo podemos asociar con el conocimiento espontáneo, con los hechos, con los juicios que nosotros podemos hacer sobre, haciendo uso de los conocimientos que traemos, de los que hemos obtenido, de las vivencias familiares, de las vivencias sociales, ¿cierto? Ese es el empírico, el que yo he logrado construir en el transcurso de mi vida. Entonces, es a través de la experiencia que he logrado llegar a ese conocimiento y por eso se llama conocimiento empírico. También, entonces, que ustedes puedan clarificar cuál es la diferencia que existe entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Entonces, el conocimiento científico, en cambio, entonces es un sistema de conceptos. El conocimiento científico es ordenado, tiene un proceso. Para poder llegar al conocimiento científico, yo tengo que tener un objeto de investigación, tener una ciencia, tener un método y tener un proceso para poder llegar al conocimiento científico. Repito, tener un objeto de comunicación, de investigación, tener una ciencia que lo fundamente, tener un método, ¿cierto? Y tener un proceso. También ubicarán en ese material de Daniel B. Rivero la exploración objetiva de un hecho o un fenómeno. Entonces, ¿cómo es que se llega a una teoría? Una teoría es una explicación objetiva de un hecho o un fenómeno. Veamos un ejemplo. La teoría del aprendizaje significativo de Althusser. Althusser, entonces, es un pedagogo que ha planteado que todos los seres humanos, cuando se nos permite experimentar y explorar libremente, es posible que construyamos aprendizajes significativos. Pero cuando trabajamos en pares, en equipos, cuando nosotros contrastamos nuestro conocimiento con el conocimiento de otros, es posible que se construya un conocimiento más claro y ese aprendizaje es significativo porque es útil para la vida del ser humano. Esa es una teoría. De múltiples teorías que hay, por ejemplo, en el desarrollo integral del ser humano. Entonces existe la teoría, eso del aprendizaje significativo, la teoría de las zonas de desarrollo próximo, la teoría del juego, la teoría del arte, la teoría de la literatura, como escenarios que permiten llegar al conocimiento. También van a encontrar ustedes cuál es el concepto de ciencia. ¿Cuál es el concepto de ciencia? Entonces van a encontrar que la ciencia es una actividad humana, que el ser humano es el único que puede hacer ciencia, por tanto es el único ser que parte de una exploración, parte de una pregunta, de un incógnito, que desarrolla diversos procesos para poder encontrarle múltiples explicaciones a esa pregunta, que lleva a cabo unos procedimientos. En esos procedimientos desarrolla descubrimientos y posteriormente llega a unos resultados. Cuando llega a esos resultados, entonces él ha descubierto, el ser humano ha descubierto. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos una velita prendida y llega un niño allí donde está la velita y entonces la mamá le dice, ten cuidado porque te puedes quemar. El niño de una vez dentro de su cerebro se pregunta, ¿qué es quemar? Es posible que se lo pregunte directamente a su mamá o se lo hace. La pregunta se la hace internamente. ¿Qué es quemar? Pues no sé qué es quemar. Como no sé qué es quemar, entonces yo mismo voy a explorar. ¿Qué hace? Coge el dedito y ¡frim! Lo mete entre la llama. Cuando ha metido el dedito entre la llama, entonces se dio cuenta que lo que la mamá le quiso decir era que existía
el fuego y que el fuego era caliente, que era incandescente y que al acercarse a los cuerpos les generaba un calor muy fuerte que muchas veces no se puede resistir y que eso generaba dolor. Entonces él mismo experimentó. ¿Vio? El ser humano tiene esa capacidad, la capacidad de exploración, y mucho más los niños y las niñas. Y nosotros, los docentes, cuando investigamos, tenemos que incentivar esa capacidad de exploración en nuestros niños. Y nosotros mismos tenemos que explorar también todos esos campos de la enseñanza y del aprendizaje que nos conducen a la construcción de nuevos conocimientos o nuevas teorías. También vamos a conocer cuáles son esas normas éticas que se deben tener en cuenta. Debemos respetar a nuestro objeto de investigación, debemos valorarlo, tener una ética de la investigación, esos elementos los van a encontrar. Nosotros como problema de investigación estamos abordando en este primer momento de autoaprendizaje los contextos socioeconómicos de la región y en ellos estamos observando con unos lentes muy claros cómo se dan los procesos de socialización primaria en la población indígena, en la población afrodescendiente, en la población en zonas de alto riesgo ambiental, en la población víctima del conflicto armado y todas las demás que hemos caracterizado. Tenemos que ver claramente aspectos en esa caracterización muy puntuales, como cuál, la normatividad. Por ejemplo, ¿qué normas se dan a nivel internacional, nacional y regional con relación a la población indígena? O con relación a la población afrodescendiente, o con relación a la población en zonas de alto riesgo ambiental, o con relación a la población víctima del conflicto directo, o con relación a la población en condición de desempleo, a la población madre cabeza de hogar, la población adulto mayor. ¿Qué normas? ¿Cierto? Eso es lo que estamos explorando en nuestras fuentes que estamos abordando. Con relación a la situación socioeconómica regional, ¿cuál es la condición socioeconómica regional de la población indígena, de la población afrodescendiente, de la población en zonas de alto riesgo? ¿Cuál es la condición socioeconómica en la familia? En esa familia, la familia indígena. La ubicación geográfica de la familia. ¿Qué características presenta esa ubicación geográfica? ¿Dónde está ubicada? ¿Cierto? Esos son aspectos que los hemos llamado categorías de análisis para poder indagar, ¿cierto? Para poder indagar. En el encuentro que vamos a tener en 15 días, vamos a dialogar sobre cuáles son esos procesos investigativos. Por ahora solo limítense a hacer el proceso de fundamentación sobre estos aspectos que estamos caracterizando relacionados con las diversas poblaciones que estamos abordando. Posteriormente, cuando hemos indagado esos aspectos, pues con esas gafas de los procesos de socialización primaria, queremos también ver cómo se dan esos procesos de socialización primaria en esa población particular que me correspondió indagar, pero también vamos a analizar qué tipologías familiares están presentes en esa población. Entonces, si en esa población indígena que me correspondió indagar, existen familias homoparentales, nucleares, extensas, ensambladas, familias homoparentales, familias de hecho, familias dirigidas por un menor mayor. Quiero aquí detenerme un poquitico a explicarles cada una de las familias. ¿Qué es una familia monoparental? Esa familia monoparental es aquella familia que está dirigida por un solo miembro, cabeza de familia. Bien sea una mamá que se ha hecho cargo de la responsabilidad de educar, cuidar y proteger a sus hijos, ella sola, sin la ayuda del padre. Esa familia es una familia monoparental. De pronto tenga una ayuda del padre para el sustento económico, a través de una, ¿cómo se llama? De un auxilio o de una cuota alimentaria, pero la responsabilidad recae sobre ella. Ella tiene la patria potestad de sus hijos y ella está respondiendo por ellos. O viceversa, el padre tiene la patria potestad y él está respondiendo por esos hijos. Así tenga el apoyo económico de su madre. Es monoparental, hay un solo miembro. La familia nuclear es la que nosotros solemos considerar la más común o la más antigua de la conformación, la conceptualización que teníamos, que la familia estaba conformada por mamá, papá e hijo.
o hijos. Esa es la nuclear, ¿cierto? La familia nuclear. Hay que analizar qué tanta presencia de familia nuclear hay en cada una de estas poblaciones sobre las cuales estamos indagando. La otra familia es la familia extensa. Entonces, puede ser una familia nuclear o una familia monoparental que se ha hecho extensa porque se ha traído al seno de ese hogar a compartir a los abuelos, a los primos, a los tíos, ¿cierto? A otros miembros de la familia con otros parentescos que han llegado a compartir, entonces por eso se hace extensa. La familia ensamblada. Puede ser una familia, por lo general se conforma de dos familias monoparentales. Han habido dos familias nucleares que en determinado momento se disgregaron y quedaron conformadas en familias monoparentales, pero tienen sus propios hijos. Entonces, cuando se une una pareja, se unen esas dos parejas que eran monoparental, traen los hijos de cada uno, entonces conforman los tuyos, los míos, los nuestros. Y esa familia es una familia ensamblada. En el desarrollo integral de los niños y las niñas hay un conflicto bastante complejo cuando se dan esta tipología de familia. Muy difícil, se generan unos conflictos bastante fuertes para la comprensión, para compartir, para la equidad, para muchas cosas que se dan al interior de la familia, para los valores cuando la familia es ensamblada. La familia homoparental es entonces aquella familia que está dirigida por un miembro con una orientación sexual homosexual. Por lo general puede ser por dos mujeres o por dos varones, ¿cierto? Puede estar dirigida, es una familia homoparental. Hay un miembro de esa familia que tiene una orientación sexual diversa. La familia de hecho, entonces, esta familia se creyera que no es tan común, pero en realidad es bastante común. Hoy se ha hecho bastante fuerte que se organicen parejas, haya unos acuerdos mutuos de parejas que establecen convenios, acuerdos. Somos pareja, pero usted vive con sus padres y yo vivo con los míos. En determinado momento nos encontramos para compartir una relación de pareja, pero no estoy permanentemente viviendo con usted. Yo vivo donde mis padres y él vive donde los padres de él. Entonces esa familia es una familia de hecho, hay solo un convenio allí, un acuerdo, ¿cierto? Y esos convenios y esos acuerdos no son tan sólidos a veces y generan mucha inseguridad en el desarrollo integral de un menor. La dirigida por un menor mayor, entonces es ese joven de 12, 13, 14 o 15 años o 16 años que a ese joven está a cargo de sus hermanos. No está papá ni mamá y él está encargado de la crianza, de la educación, del cuidado y de la protección de sus hermanos. Entonces, acá en el Caquetá, todas esas circunstancias sociales, políticas que se han vivido con la cultura de la coca, con la cultura de guerrillas, la presencia de guerrillas, de paramilitares, ha generado mucho eso, la presencia de familias dirigidas por un menor mayor. Sus padres o desaparecieron, o sus padres fallecieron, o sus padres se fueron a buscar trabajo hacia otros lados y han dejado los hijos en manos de menores. Y entonces, acá en el Caquetá hay bastante presencia de esa caracterización de familia. En el primer momento de autoaprendizaje, ustedes deben construir un texto argumentativo. En ese texto argumentativo, ustedes van a dar respuesta en particular al siguiente eje problema. Desde qué enfoque y referentes se construye un proyecto de investigación para caracterizar el proceso de socialización primaria y su influencia en la formación integral de la infancia. Con esa pregunta vamos a construir el texto argumentativo. Y para ello, entonces, quiero contarles que un texto argumentativo tiene un posible título y sería: ese eje problemático lo llevo en un enunciado en tiempo presente y lo convierto en un título. Debe tener un párrafo
en el cual yo pueda demostrar que ese párrafo sea como el objetivo de mi texto, en donde pueda demostrar la importancia de la investigación pedagógica y sus procesos en la formación del niño. Otro párrafo me permitirá plantear una tesis que puede ser un planteamiento de los requisitos científicos de la investigación pedagógica. Un momento de desarrollo del texto donde yo pueda plantear unas normas éticas para efectuar una investigación en problemas humanos, que son los diversos subejes polémicos que hemos estado abordando en el primer momento de autoaprendizaje. En otro siguiente párrafo podemos, en particular, se toma para el ejercicio investigativo del contexto de categorización de las diversas poblaciones. Y es allí donde vamos a decir, en particular, este grupo NET le ha correspondido caracterizar la población tal, ¿cierto? Y en esa población se ha podido encontrar desde lo normativo tales aspectos, desde la situación socioeconómica tales aspectos, desde la construcción, la ubicación geográfica tales aspectos, ¿cierto? Ya estoy desarrollando el cuerpo de ese texto argumentativo. El texto argumentativo tiene 3 niveles: un nivel introductorio, un nivel de desarrollo y un nivel de cierre o concluyente. Entonces, en el nivel de cierre o concluyente, pues nosotros vamos a retomar la investigación pedagógica, las características, los procesos, los procedimientos, las técnicas, los instrumentos que se hace con esos resultados. Entonces, vamos a argumentar sobre los aportes que hacen los conceptos estadísticos a la comprensión de los problemas que afectan el desarrollo en la infancia. Vamos a ubicar un argumento que plantee la forma como es posible organizar la información recolectada en el proceso de investigación y vamos a ubicar el enfoque investigativo mayormente pertinente para caracterizar los procesos de socialización primaria. La totalidad de los argumentos deben estar referenciados, diferentes tipos de argumentos, argumentos de valor, argumentos de autoridad, argumentos de contraste, ¿cierto? Deben estar directamente referenciados. Para poder construir el texto argumentativo, les voy a dejar en los materiales, les dejo un video tutorial de qué es un texto argumentativo y cómo se construye un texto argumentativo. Igual manera, cuando estamos redactando un texto argumentativo, nosotros tenemos que tener en cuenta unas normas para referenciar y estamos usando la norma APA. Entonces, les voy a dejar la norma APA también dentro de los materiales. De igual manera, cuando estoy redactando, yo necesito hacer uso de esos recursos lingüísticos que me permiten atar las ideas, y dentro de esos recursos lingüísticos juega un papel fundamental los conectores gramaticales. Entonces, ahí les dejo un videito tutorial sobre cómo se usan, qué son los conectores gramaticales y cómo es su uso. Espero que con estas orientaciones que les he dado en esta tarde, ustedes puedan avanzar en su primer momento de autoaprendizaje y podamos entonces participar de una manera más activa en el foro de asesoría permanente y de construcción colectiva de conocimiento. Que en 15 días que nos veamos en el encuentro, que se aplique la heteroevaluación, ese día ojalá tengan ustedes mucho éxito porque han estado abordando las diferentes lecturas que se han referenciado, en particular ese capítulo de Daniel Bear Rivero que estamos abordando, ese primer capítulo que estamos abordando de él, donde en realidad vamos a conceptualizar sobre la investigación pedagógica. Les invito a que si llegan a tener algún tipo de inquietud, lo hagan saber cuanto antes, que no duden en llamarme. Yo varias veces les he dicho que me pueden llamar, que me pueden escribir al Skype, que me pueden mandar por la herramienta mensajería todas las inquietudes que tengan. Ha sido un placer poder darles este video tutorial para que ustedes puedan tener mayor claridad en el abordaje del trabajo de primer momento de autoaprendizaje. Que tengan ustedes una feliz tarde.